Hola a todos, bienvenido a esta revisión de la anatomía del cuello. Hoy vamos a estudiar las regiones, los límites y los contenidos de los triángulos y los espacios quirúrgicos fundamentales para los procedimientos que futuramente nosotros como doctores iremos a hacer, y es muy importante quirúrgicamente conocerlos. Voy a empezar con los triángulos. Tenemos este que es el triángulo cervical anterior. Este triángulo está limitado superiormente por el borde inferior de la mandíbula, medialmente por la línea media y hacia el lado posterior por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Su piso está formado por los músculos suprayoideos y infrayoideos, y en su interior contiene los triángulos carotídeo, muscular y submandibular. Y también el submentoniano. Hay 4 triángulos dentro de este. Luego pasamos para el triángulo cervical posterior. El triángulo cervical posterior tiene como límites el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula por abajo, y el borde anterior del trapecio. En su piso localizamos a los músculos esplenio, elevador de la escápula y los escalenos. Y adentro contiene los ramos cutáneos del plexo cervical, el nervio espinal y los triángulos occipital y supraclavicular. Estos dos triángulos son los dos grandes triángulos que tenemos en la región cervical, y por eso que, por ejemplo, en el triángulo cervical anterior contiene más 4 importantes triángulos, y en el posterior contiene 2 más triángulos que también son muy importantes. Por lo tanto, ahora vamos a profundizar las subdivisiones del triángulo anterior. Bueno, este sería el triángulo carotídeo. En el triángulo carotídeo está limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el vientre superior del músculo omoideo y el vientre posterior del digástrico. Es una región vital que tenemos en nuestro cuello, ya que contiene la bifurcación de la arteria carótida primitiva, las carótidas internas y externas. Tenemos también en este triángulo la vena yugular interna, el nervio vago, el nervio hipogloso y la asa cervical y el tronco venoso tirolingual facial. Después tenemos el triángulo muscular, o también llamado de triángulo visceral o triángulo homotraqueal. Por el borde posterior está delimitado por el esternocleidomastoideo, el vientre superior del omoideo y el plano medio del cuello. Su techo es por el músculo platisma, y su piso son los músculos esternocleidoideo y esterniotiroideo. Contiene los músculos infrayoideos, la laringe, la tráquea, las glándulas tiroideas y parótidas, la arteria carótida común y los nervios laringio, recurrente y superior. Luego tenemos el triángulo submandibular, que está delimitado por el músculo digástrico, los vientres anteriores y posteriores de este músculo. Su piso formado por los músculos hipogloso y miloioideo, y aquí también identificamos la glándula submaxilar con sus conductos de Wharton, los vasos faciales, las arterias submentonianas y miloideas y los nervios hipogloso, miloideo y mandibular recorriendo del séptimo par craneano.
Luego que acá tenemos el triángulo submentoniano, que está delimitado por el músculo suprayoideo, que lo limita lateralmente por ambos sus vientres anteriores. Por ambos vientres anteriores de ambos músculos digástricos, inferiormente por el borde superior del hueso ioides. Este triángulo está asentado sobre el músculo miloideo y contiene ganglios linfáticos submentonianos y pequeños vasos submentonianos y faciales. Dando paso al estudio de los triángulos, vamos a estudiar ahora las subdivisiones del triángulo posterior, que sería el triángulo occipital. En la región posterior tenemos, claro, este triángulo posterior que está limitado por el trapecio, el vientre inferior del músculo homoyoideo, y el borde posterior está delimitado por el esternocleidomastoideo. En su piso se encuentran los músculos el esplenio y el angular del omóplato, y su importancia clínica, su importancia es que contiene al nervio espinal, los ramos superficiales del plexo cervical y el punto Z en la arteria occipital. Y tenemos este triángulo supraclavicular. Este triángulo está limitado por el esternocleidomastoideo, el homoyoideo y la clavícula. Su piso es el escaleno anterior y medio y contiene elementos nerviosos y musculares mayores, por ejemplo, el tronco primario del plexo braquial, el nervio frénico y la arteria y la vena subclavia. Ahora vamos a hablar de los triángulos anatómicos quirúrgicos específicos. El triángulo de Pirigoff está limitado por el borde posterior del músculo miloioideo, el nervio hipogloso y el tendón intermedio del digástrico. Su techo es el platisma, su piso es el músculo hiogloso y su contenido es la arteria lingual. Después tenemos el triángulo de Blecard, que está delimitado por el borde posterior del músculo hiogloso y la asta mayor del hueso ioides, y también por el vientre posterior del digástrico. A través de este triángulo encontramos el nervio hipogloso y la arteria lingual. Después tenemos el triángulo de Farabeuf en la región carotidia superior, cuyos sus límites son la vena yugular interna, la vena tirolinguo laringofacial y el nervio hipogloso. Su contenido principal es la bifurcación de la arteria carótida primitiva interna y externa. También tenemos el triángulo de Guillain, casi en la misma región. Tenemos este triángulo que está delimitado por la vena yugular interna y el tronco venoso, y también por el vientre posterior del digástrico. En este triángulo contiene al nervio hipogloso, la rama descendente de la C1, la bifurcación carotidia y las arterias carótidas externas, tiroidea superior, lingual y facial. En la base del cuello identificamos un triángulo que se llama triángulo de Sedilot, formado por el fascículo external del esternocleidomastoideo, su fascículo clavicular, y la clavícula sirve como un punto de referencia para localizar el nervio frénico. En las vías aéreas y la región suboccipital tenemos el triángulo de Jackson,
que utilizamos para procedimientos de vías aéreas. Este triángulo está limitado superiormente por el borde inferior del cartílago cricoides, lateralmente por los músculos esternotiroideos y su vértice es la horquilla external. Esta zona es muy seguro para incidir la tráquea a una traqueostomía en pacientes que así lo necesitan, porque en esta zona se evita romper vasos sanguíneos laterales, y complementando a esta región tenemos el rombo de la traqueostomía, que es justamente donde hacemos el corte. Este rombo está delimitado por los músculos esternotiroideo y esternotiroideo. Contienen en su área central la laringe, la tráquea y la glándula tiroides. Este sería el triángulo suboccipital de Thiel-Laux. Si nos dirigimos hacia la región nucal profunda, encontramos este triángulo. Está delimitado por el recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo inferior y el oblicuo superior. Su techo es el complejo mayor y está atravesado por el nervio suboccipital, que es una rama posterior de la cervical 1, además de alojar la arteria y la vena vertebral. De vuelta a la raíz lateral del cuello, el triángulo del escaleno anterior y medio, que sería este de acá, este triángulo se forma entre dos músculos y la primera costilla. Es el punto de emergencia del plexo braquial y de la arteria subclavia, y contiene además el nervio torácico largo y o respiratorio externo de Charles Bell. Bueno, en la laringe localizamos el cuadrilátero de Portman. Este está limitado por el borde inferior del hueso ioides, el borde superior del cartílago tiroideo y de los ligamentos tiroideos, ligamentos tiroideos laterales. Por aquí emergen los vasos laringeos superiores y la rama interna del nervio laringeo superior. A nivel mandibular externo está el cuadrilátero de Pogliglioni. Este cuadrilátero está delimitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde de la mandíbula y una línea inferior de 1,5 centímetros de esta, y una línea anterior desde la comisura labial. Su importancia quirúrgica radica en que contiene el nervio mentoniano marginal de Raphe, cuya lesión le causa una parálisis de los músculos de la barba y del labio inferior. Después tenemos los hiatos y las zonas divertículos, que sería el hiato, hiogloso y miloioideo. Este sería como un intersticio muscular que comunica la región submandibular con el piso de la boca. Por él se transmite el nervio hipogloso, el nervio lingual, el conducto de Wharton y la prolongación anterior de la glándula submaxilar. Finalmente, en la transición faringo-goencefálica encontramos el espacio Kellem-Jameson. Este espacio está delimitado superiormente por el fascículo cricofaríngeo del constrictor inferior de la faringe y abajo por las fibras circulares del esófago. Es cruzado por la arteria laringea recurrente y es una zona débil propensa a la formación de diverticúlicos. Bueno,
Y con eso terminamos el estudio de los triángulos del cuello, que son zonas y espacios muy importantes quirúrgicamente, porque en estos espacios tenemos zonas que contienen venas, nervios, arterias, y hay que tener mucho cuidado y son de mucha importancia para la medicina. Muchas gracias.